Bueno, vamos a continuar porque necesitamos terminar lo que hemos empezado, amén. Este es el tema número 42, hermanos, y el tema, aunque arriba en su Biblia como título dice el ángel de Jehová enviado para guiar a Israel. La realidad es que cuando nosotros analizamos los textos, hermanos, o lo que hemos visto, una de las cosas que el Señor pide aquí es fidelidad. Y bueno, este es el tema 42, donde nos hace un llamado el Señor a la fidelidad. Amén. Hemos estado haciendo mención, hermano, o hemos abordado en este libro de Éxodo, como ponen algunos comentaristas, los ponen como una hermosa historia de redención, donde nosotros hemos visto varias tipologías, o donde nos enseña este libro varias tipologías, mostrándonos como de la misma manera Dios libertó a Israel, lo hizo también con nosotros a través de un sacrificio de un cordero y usando su poder. En el tema pasado, que fue el tema 41, estuvimos hablando sobre las 3 fiestas anuales más importantes de Israel, donde para Israel era algo literal. Sin embargo, estuvimos haciendo mención que para la iglesia son nada más figuras. Esas fiestas son cumplimientos que apuntan a Cristo, y algunas ya se dieron y otras se van a dar en un tiempo futuro. Vimos la fiesta de la Pascua, que para nosotros tiene que ver con la redención, con el sacrificio de Cristo, con su resurrección. Vimos también la fiesta de los panes sin levadura, que es el Pentecostés, que para nosotros tiene que ver con el nacimiento de la iglesia, donde vemos el derramamiento del Espíritu Santo y donde se recogieron los primeros frutos en Pentecostés. La tercera fiesta que vimos es la fiesta de las cabañas o la fiesta de Sucot, que tiene que ver con la siega o la última siega, y a la vez tiene que ver con la siega que va a traer el Señor en el arrebatamiento de la iglesia en la segunda venida de Cristo hasta el reino milenial. Todas esas fiestas, hermanos, que abordamos ya en los temas pasados, para Israel, repito, era algo literal en el momento cuando ellos la recibieron. Mas, sin embargo, todas esas fiestas tienen su cumplimiento, todas ellas en la persona de Cristo. Se cumplen en Cristo. Ahora, una vez que el Señor, hermano, le da los 10 mandamientos y le da también las diversas leyes, que es una derivación, es una explicación del decálogo, eso ya lo vimos. Le ordena a Israel que le celebren fiesta y más adelante cómo deben de edificar el tabernáculo, y eso lo vamos a ir viendo ya más adelante, porque todo eso es una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, desde el verso 20 hasta el verso 33, que son 13 versículos, mire bien, el pueblo, hermano, ahora comenzará a dar una difícil travesía por el desierto, donde el Señor los va a llevar hasta Canaán. ¿Sí me explico? Es decir, en este desierto que ellos iban a comenzar, porque recordemos que están en Sinaí, ya les dio la ley, ya les dio los 10 mandamientos, ya les dijo que les celebren fiesta. Ahora van a comenzar una travesía donde el Señor, hermano, en estos textos que acabamos de leer, les dice 4 cosas. Número 1, les da promesas. Número 2, vemos advertencias que el Señor les da. Número 3, vemos que Dios les pide fidelidad a su pueblo. Y número 4, vemos que el Señor les pide que se cuiden de no contaminarse, que se mantengan puros, que se mantengan consagrados en esa travesía que ellos iban a dar. ¿Por qué? Porque así pasa también con nosotros. En este camino que nosotros tenemos por delante, hermanos, número 1, el Señor pues nos da promesas, ¿cierto o no? Número 2, nos da advertencias también, nos da advertencias. Número 3, el Señor nos pide fidelidad en esta travesía que tenemos. Y número 4, el Señor nos pide que nos mantengamos puros, que nos mantengamos consagrados, que nos mantengamos apartados en toda esta travesía que estamos dando nosotros, porque al último, hermano, somos peregrinos nosotros. Amén. Ahora, el desierto, hermano, que ellos iban a atravesar, mire bien, les tendría que llevar más o menos un cálculo de 11 días, más o menos un cálculo de 11 días,
Y cuando nosotros vemos la distancia que les tendría que llevar un cálculo de 11 días, nosotros decimos que son pocos días. Realmente es poco. Amén. Es decir, si el pueblo llevaba a cabo, pero si el pueblo llevaba a cabo lo que el Señor les pide, en estos versos que leímos, se iban a llevar unos 11 días más o menos en esa travesía. Más sin embargo, esos 11 días, hermanos, que se supone que iban a durar, por problemas de su carne, por falta de sujeción a la palabra, por no querer menguar, por no ser reverentes, por no someterse a la palabra de Dios, esos 11 días se convirtieron en 40 años. Mucho, ¿verdad? En 40 años. Es decir, con esto entendemos que así le puede pasar a la vida de muchos cristianos. ¿Qué? Pues que por falta de sujeción a la palabra, por falta del llamado que el Señor nos hace a la humildad, a menguar, pueden pasar, hermano, los años, y pueden crecer quizá en conocimiento, pero no en piedad. No en piedad. Pueden crecer quizá en conocimiento, pero no en piedad. Y la piedad antecede siempre el don. Siempre antecede el don. Ahora, ¿cómo podemos dividir estos textos? Número 1, en el verso 20 vemos que el Señor le da promesa de Dios a su pueblo, que Él estará en medio del desierto, estará con ellos en el desierto. Número 2, desde el verso 21 hasta el verso 22 vemos que Dios pide fidelidad en esa travesía que ellos van a tener. Número 3, desde el verso 23 hasta el verso 24, Dios les deja saber los obstáculos que se van a enfrentar en esa travesía que ellos iban a tener en el desierto. Número 4, desde el verso 25 hasta el verso 31, Dios les deja saber que hay recompensa cuando hay obediencia, porque hay recompensa cuando hay obediencia. Y número 5, desde el verso 32 hasta el verso 33, Dios les pide que se mantengan puros. Y mire cómo comienza verso 23. Número 1, la promesa de Dios hacia su pueblo en medio del desierto. Verso 23. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Lo tiene? Dice: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que dice que yo he preparado. Mire cómo lo dice, Es decir, lo primero que vemos en este texto, hermano, es que después de que el Señor le da los 10 mandamientos, la ley, Israel comenzará a dar esa travesía en el desierto, en esa jornada por el desierto, y el Señor les dice: yo envío mi ángel. Lo primero que le dice aquí: yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Y esto abarca, hermano, desde Sinaí hasta el lugar de su destino. No dice que los va a dejar a la mitad, no dice que los va a dejar a media, no, hasta el lugar de su destino. Es decir, en todo ese trayecto que iba a atravesar Israel, el Señor iba a estar con ellos. El Señor iba a guardarlos. El Señor iba a protegerlos. El Señor iba a defenderlos. El Señor iba a pastorearlos. No les iba a faltar agua, no les iba a faltar pan, no les iba a faltar calzado, no les iba a faltar la administración de la palabra, pero sobre todo no les iba a faltar su presencia, que es lo más importante. La palabra guardar, hermano, que usa el texto, tiene que ver con cuidar, con pastorear, con proteger, con guiar. ¿Por qué el Señor les dice esto? Por una sencilla razón. ¿Cuál es? Que el Señor, hermano, es el buen pastor. Y no hay pastor como el Señor, no lo hay. Él es el buen pastor. Pastor, pero yo tengo un buen pastor. No. El título de buen pastor, ¿sabe qué, hermano? Nada más le pertenece a Cristo. Eso lo tenemos que tener bien claro,
El título de buen pastor, él es el título de buen pastor, nada más le pertenece a Cristo. De ahí de los demás, somos falibles, fallamos, tenemos deficiencias, tenemos defectos, pero nadie es en buen pastor como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor? Que la promesa ahí está. Y tenemos que confiar, hermanos. Ahí está la promesa. Que la promesa de Dios no iba a fallar. ¿A cuántos les ha fallado el Señor? ¿Cuántos pastores les han fallado? ¿Sí me explico, hermanos? ¿Qué le está diciendo el Señor? Que la promesa iba a estar, que la promesa de Dios no iba a fallar. Pastor, pero no siento nada. No importa, Él ahí está. Pastor, es que no siento. No importa, Él ahí está. ¿Usted cree, hermano, que Pablo sentía bonito cuando lo apedrearon en Listra? No, pero el Señor estaba con él. Ahora mire, hermano, los desiertos no son fáciles de atravesar. No son fáciles. No son fáciles de soportar. Los desiertos en la palabra del Señor son figuras de adversidades que atravesamos. Los desiertos son figuras en la Biblia de tiempos difíciles, donde no podemos avanzar solos. Necesitamos ayuda. Necesitamos la ayuda del Señor. No vamos a poder avanzar solos. Necesitamos una ayuda. ¿Qué le dice el Señor? He aquí yo envío, dice, mi ángel. Fíjese, mi ángel. ¿Por qué? Porque los desiertos, repito, son figuras de pruebas que atravesamos, donde Dios los usa como un medio de purificación, en este caso, hasta llegar a la tierra prometida para Israel. El apóstol Pablo, hermano, en Hechos capítulo 14, versículo 22, después de haber sido apedreado en Listra, donde lo dejan casi muerto, cuando él se recupera, anima y confirma a la iglesia, exhortándoles a que permanezcan en la fe y dejándoles saber que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos capítulo 14, versículo 22. La pregunta es, ¿por qué Pablo dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios? ¿Por qué? Porque una de las razones es que cuando estamos en tribulación, hermano, los cristianos genuinos, número uno, se humillan. Es lo primero que hace un cristiano genuino. Cuando un cristiano está en un desierto, está en una tribulación y sabe que el Señor está ahí, lo primero que hace, estoy hablando de un cristiano nacido de nuevo, no de uno que dice que es cristiano con boca, no, de un cristiano nacido de nuevo. Lo primero que hace ese cristiano, número uno, se humilla. Es lo primero que hace, se humilla a Dios. El Salmo 51 le llaman el Salmo de un pecador, donde David por su pecado no le está echando la culpa a Betsabé, no le está echando la culpa a los demás, dice yo he pecado, y se humilla. Es lo primero que hace, se humilla. Número dos, el cristiano cuando está en tiempo de prueba se examina, es genuino, se examina, porque somos llamados a examinarnos, hermano. Se examina. Número tres, el cristiano cuando está en tiempo de prueba, si está haciendo algo mal, endereza su camino. Y número cuatro, el cristiano que pasa el momento de prueba, sabe que Dios usa los desiertos, usa las pruebas como un medio de santificación, donde va produciendo virtudes que en ocasiones no tenemos desarrolladas, como la confianza en Dios, la paciencia, etc. Entonces, lo primero que les dice, hermano, el Señor a su pueblo es que en esa travesía que iban a comenzar a dar, que duraría 11 días, pero se convirtieron en 40 años, el Señor les dice, yo sé que van a entrar a un desierto,
Yo sé que no son fáciles los desiertos, pero yo voy a estar con ustedes. Mi ángel, dice, irá delante de ti para que te guarde en el camino. Es decir, esto habla de que iban a tener una constante presencia de Dios y una constante guianza de Dios en sus vidas en medio de un desierto. Y qué importante, hermano, es que cuando estemos en medio de una prueba, cuando tomemos una decisión o cuando no sepamos qué hacer, tengamos nosotros la guianza del Señor. Amén. Número 2, Dios pide fidelidad. Verso 21 y 22. Dice, mira lo que dice. O sea, no solamente el Señor le promete estar con él, sino mira lo que le pide ahora. Dice, guárdate delante de él. ¿Y qué más dice, hermanos? Y oye su voz. No le seas, ¿qué? Rebelde. Fíjense lo que le está diciendo el Señor, Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Verso 22. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que se te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a todos los que te afligieren. La versión Dios habla hoy dice, no te alejes de él. ¿Se da cuenta, hermano, cómo a veces en una prueba hay gente que se aleja del Señor? Pero ¿cuál es la orden del Señor? No te alejes de él. Y no nada más el Señor pide que no nos alejemos de él, sino dice, obedécelo. Y no le seas rebelde. Eso dice la versión Dios habla hoy. No te alejes de él, obedécelo y no le seas rebelde, porque él actúa en mi nombre y no perdona los pecados de ustedes. Otra versión dice, yo he dado autoridad para castigarlos, hablando de la disciplina. Es decir, una vez que el Señor da promesa de que siempre va a estar con ellos en esa travesía, que iba a ser dura, difícil, porque los desiertos son duros, hermano. Ahora el Señor les pide que en esa travesía su pueblo tengan fidelidad. Que sean fieles, porque Dios pide fidelidad, hermanos. Dios pide fidelidad. Recordemos que la relación, hermano, la relación que vemos en la Biblia entre Dios y su pueblo se compara como un matrimonio donde la fidelidad es base fundamental. ¿Qué le pide el Señor en esa fidelidad? Dos cosas. Número uno, guárdate delante de él. Es lo primero que le dice. Guárdate. Es decir, esto habla de reverencia. Esto habla de nuestra conducta. Amén. El apóstol Pablo, hermano, en su carta a los Efesios capítulo 4, después de haberles expresado lo que hizo el Padre, lo que hizo el Hijo y lo que está haciendo el Espíritu Santo, le pide que anden como es digno de la vocación con que fuimos llamados, y da una lista. ¿Cómo deben de andar o cómo debemos de andar? Número uno, con humildad y mansedumbre. Número dos, soportándonos con paciencia los unos a otros en amor. Número tres, que promueve la unidad de la iglesia cuando le dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y luego les da la razón del por qué los llama a guardar la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Imagínense, hermano, que la mano esté peleado con el pie. O que el ojo esté peleado con la uña. O que la oreja esté peleado con los dedos. Da una razón. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Porque fuimos llamados a una, dice, misma esperanza. Porque tenemos un Señor. Porque tenemos una fe. Porque tenemos un bautismo. Y porque tenemos un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. Dios está por encima de todos. Y por todos y en todos. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo en los Efesios? Sean fieles al Señor. ¿Qué les pide el Señor a Israel en esa travesía? Sean fieles al Señor. Van a pasar un desierto, van a pasar una prueba, pero sean fieles al Señor.
sean fieles en su comunión, sean fieles en su servicio, sean fieles sirviendo al Señor. ¿Pide qué? Fidelidad. Pide fidelidad, hermanos. Amén. Dice, guárdate delante de Él. Si ten reverencia, sé reverente. Ten cuidado. Sé fiel. Dice, y oye su voz y no seas rebelde. Dice, el Señor pide, hermano, que estemos atentos a lo que Él dice en su palabra. Y esto habla de obediencia, habla de fidelidad, habla de no resistirle cuando Él nos hable. Eso no es para mí, eso es para el hermano que tengo a un lado, no. De no resistirle cuando Él nos hable. Pues sin embargo, hermano, si no hay reverencia a su palabra, si no hay reverencia a las cosas del Señor, si no hay fidelidad, si constantemente estamos resistiendo al Señor, hermano, va a haber disciplina, va a haber la vara del Señor. Porque Él dice que Él no perdonará. Y en las traducciones habla de disciplina. ¿Cuál es la mejor forma de ser reverente al Señor, hermano? Guardando su palabra. Guardando lo que en los contextos le dijo el Señor acerca de los 10 mandamientos y de las leyes que ha dado y de las fiestas. ¿De qué les habló? Sobre los actos de violencia, de responsabilidades. Tenemos responsabilidades donde el Señor nos pide reverencia, nos pide fidelidad, responsabilidades como cristianos. No es que yo no sirvo en la iglesia, eso no importa. Tenemos responsabilidades como cristianos. Porque el Señor dice, guárdate de Él. La misma palabra que usa Salomón, ya que estamos en los viernes en Eclesiastés. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda, es la misma palabra. Guarda tu pie. Es decir, ten reverencia. Hermano, tristemente en la época de la tecnología eso se está acabando. Le hablo yo a algún hermano y el hermano está con el celular hablando por otro lado. Eso se está acabando. Pero dice, guarda. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, ten reverencia. Amén. ¿Por qué? Porque la casa del Señor no es la casa de tu vecino, no es la casa de tu amigo, no es el parque. No es el parque. Yo puedo venir con chancletas, no es el parque, hermanos. La casa del Señor no es el parque. ¿Qué le dice el Señor? En esa travesía que tienes, guárdate. Sé reverente. Amén. Dice el verso 21, estamos ahí. Guárdate delante de Él y oye su voz y no le seas rebelde. Nos está hablando a todos nosotros, porque mi nombre está en Él. Pues si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Amén. 3 obstáculos que van a presentar en ese desierto. Verso 23. Dice, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Y no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes lo destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. ¿Qué vemos en estos dos textos ahora, hermano? Bueno, una vez que el Señor les dice que en esa travesía por el desierto Él iba a estar con ellos y que les pide fidelidad, que se guarden, que sean reverentes, que escuchen su voz. Ahora en estos textos les deja saber que en esa travesía, en ese desierto, habrá obstáculos. Y la realidad, hermano, es que así como Israel iba a enfrentar, hermano, obstáculos en esa travesía, de la misma manera, también en la vida cristiana a nosotros se nos presentan muchos obstáculos.
Quizá el día de hoy ya libraste uno, o la semana pasada libraste uno, pero van a venir más. Muchos obstáculos. Recordemos que van a entrar en una travesía y el Señor les dice, va a haber obstáculos. El autor de Hebreos en el capítulo 2, hermano, en esta travesía que tenemos como cristianos, hace una metáfora comparando la vida cristiana con una carrera atlética. Donde hay un momento donde comienzas, en el transcurso hay unos obstáculos que nos vamos a enfrentar, pero también hay una meta. En esta carrera hay una meta, hermanos. Dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, dice el autor, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo la tenemos que correr? ¿Puestos qué? ¿En el pastor? Claro, tiene que dar testimonio, pero ¿en quién más? ¿En quién? En Jesús. La frase, por tanto, que usa el autor de Hebreos, hermano, hace referencia a todo lo que él ha dicho en el capítulo 11. Si de ese por tanto es en base a todo lo que se ha dicho, el autor de Hebreos dice, yo espero eso de ustedes. Pregunta, ¿qué espera de nosotros el autor de Hebreos? Lo que se dijo en el capítulo 11, donde habló de algunos hombres y mujeres de fe que también corrieron esta carrera y donde se guardaron, se santificaron, confiaron y se enfrentaron con duros obstáculos, pero ¿qué? Terminaron. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? Lo que está diciendo es que la carrera cristiana, así como unos ya la corrieron en el capítulo 11, ahora nosotros tenemos que llevarla a cabo. Es esa travesía que tenemos. El autor nos expone que esta carrera es una carrera de resistencia. Es una carrera donde no la tenemos que abandonar. Es una carrera que tenemos, ¿para dónde, hermanos? ¿Para dónde? Por delante, no para atrás. Por delante, no se vale correr para atrás, sino por delante. Es una carrera que tenemos por delante. Y dice el autor, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Obstáculos. El cristianismo, hermano, no son, como dicen algunos comentaristas, no son los 100 metros planos. El cristianismo comienza cuando naces de nuevo y termina cuando morimos físicamente en la santificación, en la lucha de la santificación, o viene el Señor por su iglesia. Ahí termina la carrera. Esta carrera no es por temporadas, donde nos podemos relajar. No nos podemos relajar. Ejemplo, los corredores de los 100 metros, que le llaman la reina de las carreras, se cuidan, mire bien, hasta el más mínimo detalle de su alimentación. Hasta el más mínimo detalle de su alimentación. Mas, sin embargo, si en esa carrera de competencia se descuidan y comen lo que sea, comienzan a ganar peso, aunque ese corredor esté catalogado como el mejor, va a perder la carrera. Por lo tanto, no se puede confiar. No es que yo la gané hace un año, no importa. Si te descuidas, vas a perder. Y es lo mismo que pasa con el cristianismo, con el cristiano. Si el cristiano en esta carrera se descuida, en esta travesía que tenemos se descuida, si ese cristiano comienza a comer alimentos chatarra, si ese cristiano comienza a consumir basura en internet, no está ejercitando su fe, deja de congregarse, deja de leer la palabra, deja de orar, ese cristiano va a comenzar a ganar peso y se le hará difícil. ¿Sabe qué, hermano? Hasta para venir a los cultos. Se le hará difícil, porque se está descuidando. Se está descuidando. Hermano, los cristianos hebreos comenzaron bien, pero con el paso del tiempo comenzaron a descuidarse
Y tanto fue el descuido de ellos que comenzaron a pesarles el asistir a la iglesia. ¿Cómo los encontramos en Hebreos 10:25? Se dejaron de congregar. ¿Qué le dice el autor? No dejando de congregarse. Como algunos que tienen por costumbre. La palabra costumbre se traduce como un hábito. Y un hábito, hermano, es difícil de quitarse. Dice el autor, despójense de todo peso. En esa metáfora que usa el autor, dice que no podemos correr, hermano, con un peso. Despojémonos de todo peso. Y esto habla de que para correr bien esta carrera hay que estar ligero. La palabra todo peso es una figura también que usa como de una herida en el pie. ¿Quién puede correr, hermano, con una herida en el pie? ¿Alguien puede correr? ¿Alguien puede ganar una carrera con una herida en un pie? Donde no va a poder avanzar. Entonces, ¿qué está diciendo el autor? Lo que está diciendo es que esta carrera no se puede correr con heridas, no se puede correr con rencores, no se puede correr con resentimientos, no se puede correr con amargura, no se puede correr. No va a avanzar mucho. No se puede correr. Se le va a hacer pesado correr. Cuando hay rencores, amarguras, heridas, resentimientos, va a querer correr, pero se le va a hacer muy pesado correr. ¿Qué dice el autor? Despojémonos de todo peso que nos asedia y del pecado. Y dice, y corramos con paciencia. ¿Se da cuenta cómo tenemos que correr? Con paciencia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, podemos aprender, hermano, de la fe de los personajes del capítulo 11, podemos aprender. Podemos aprender de Abraham, podemos aprender de Abraham. Podemos aprender de Moisés, podemos aprender de Moisés. Podemos aprender de Abel, podemos. Pero los ojos los tenemos que tener puestos en Jesús. En Jesús. Ahora, ¿qué le dice el Señor a Israel en esas travesías que van a correr, que van a comenzar? Le deja saber que va a haber obstáculos. Y en la vida cristiana va a haber obstáculos. Se te van a presentar obstáculos. No los vas a poder evitar. Quizá ya pasaste uno, viene otro. Quizá vas a pasar el otro, viene otro. Va a haber obstáculos. Pero ¿quién va a ir delante de nosotros, hermanos? Dice, he aquí yo envío mi ángel. Dice el verso 23, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo, dice, fíjense que él es el que pelea por nosotros, yo haré destruir. Es decir, ¿qué obstáculos va a enfrentar Israel a la tentación de no hacer lo que estos pueblos idólatras hacían? La tierra estaba llena de idolatría. Ellos venían de un país como Egipto lleno de idolatría. El amorreo, el eteo, el fereceo, el cananeo, el heveo, el jebuseo, eran pueblos diestros para la guerra también. Pero el Señor iba a pelear por ellos. Iba a pelear por Israel. Verso 24, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás. No harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Amén. Número 4, recompensas de la obediencia, verso 25. Vamos a ir, hermanos. Dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá. Mira la recompensa, Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Y no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de sus días. Yo enviaré mi terror de delante de ti, y te consternaré todo pueblo donde entres, y te daré a servir de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa. Mira lo que es el Señor, la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo y delante de ti.
No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, desde el desierto hasta el Éufrates, y pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. Usted sabía, hermano, que la tierra que ellos iban a poseer no es la que ahorita tienen, es más todavía, era una tierra inmensa. Pero siempre por la desobediencia, ellos no la pudieron obtener más que un pedazo nada más. Ahora, después de que el Señor, hermano, les dice, número 1, que enfrentarán un tremendo desierto, pero el Señor iba a estar con ellos. Número 2, que el Señor iba a estar con ellos en esa travesía. Número 3, que el Señor pide fidelidad. Número 4, que se enfrentarán con obstáculos en este camino, porque los vas a enfrentar, hermano, los obstáculos, los vas a enfrentar. Pero a pesar de eso, el Señor dice que va a estar con nosotros. A pesar de eso, el Señor pide fidelidad. Ahora les dice que la obediencia trae recompensa, porque así es, la obediencia trae recompensa. Y es una recompensa por la gracia de Dios también, pero trae recompensa. Y la recompensa es que le dará, número 1, que va a bendecir su pan. Número 2, que quitará toda enfermedad. Número 3, que no habrá esterilidad. Número 4, que los juicios que Él traerá, los traerá no para su pueblo, sino para sus enemigos. Y número 5, que tomarán como posesión la tierra. Lo primero que le dice es que bendecirá tu pan, y esto habla de provisión. Pregunta, ¿a cuánto les ha faltado la provisión en este camino, hermano, que tenemos? ¿A cuánto les ha faltado? ¿Alguna vez el Señor lo ha dejado sin comer? Quizás de repente si no tenía fue para que Él se glorificara, ¿eh? Amén. ¿A cuánto les ha faltado el pan? La provisión. A nadie. ¿Cuántos pueden decir, no, el Señor me dejó sin provisión? Nadie. En momentos de prueba, de desiertos, momentos duros, usted ha visto la mano de Dios. Yo he visto la mano del Señor también. Usted lo ha visto, hermano. Donde de repente se te cierran algunas puertas, el Señor te abre una. Usted lo ha vivido. Yo les comentaba a los hermanos en una de las clases que hubo un tiempo donde yo padecí, estaba soltero todavía, padecía. Y el Señor cada día me mandaba un hermano que me llevara a comer. Y hasta abría la ventanita, ¿ahora quién vendrá? Ay, es que el Señor puso en mi corazón llevarte al buffet, pues vamos. Al siguiente día, es que el Señor puso en mi corazón traerte estas hamburguesas, pues bienvenida a las hamburguesas. El Señor nunca nos deja, hermanos. Ha pasado enfermedades, situaciones difíciles, y ahí está el Señor. Número 2, ¿qué recompensa le da a Israel? Si obedecen, quitará toda enfermedad. Es decir, aunque Israel en esa travesía, Dios promete quitar toda enfermedad, si Israel obedece, la realidad es que no obedecieron. No obedecieron. Ahora, ¿qué tipo de enfermedad la que el Señor sanó en nuestras vidas? Ahora nosotros, la del pecado. Porque el pecado, hermano, es una figura de la lepra. Es la enfermedad que solamente la sangre de Cristo puede sanar, curar. El pecado. Mire bien, como cristianos no estamos exentos de tener enfermedades. Vamos a tener enfermedades porque estamos en un cuerpo caído. No vamos a evitar las enfermedades. Mas, sin embargo, lo que sí podemos evitar con los medios de gracia que el Señor nos ha dado es estar enfermos espiritualmente. Eso sí, porque nos ha dado medios de gracia. Eso sí. Lo que sí podemos evitar es estar enfermos espiritualmente, estar llenos de rencor, de resentimientos, de amargura.
La tercera carta de Juan, en el verso 2, le dice el apóstol Juan a Gayo: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué le está diciendo Juan a Gayo? Le está diciendo que anhela que se encuentre bien y que tenga salud. Quizás de repente Gayo tenía una necesidad material. Quizás Gayo estaba pasando por escasez, entendamos el contexto de persecución que había. Quizás Gayo estaba pasando por una etapa de enfermedad, como todas las pasamos, hermanos. Todos vamos a pasar por etapas de enfermedades también. Quizás, más sin embargo, el deseo del apóstol es que que Gayo esté bien, así como su alma está próspera. Fíjese, ¿cómo estaba el alma de Gayo, hermanos? Prosperada. ¿Y qué evidencia tiene un alma prosperada? Tiene paz, tiene confianza en Dios y en todo momento está aceptando la voluntad de Dios. Un alma prosperada es aquella que está pasando por una prueba muy dura, pero dice: yo tengo paz, yo confío en el Señor. Amén. Las enfermedades, hermanos, no las vamos a poder evitar. Gloria a Dios, porque el Señor nos sana. Amén. Lo hace bajo su perfecta soberanía y bajo su perfecta voluntad, y nadie puede violentar la soberanía de Dios. Gloria a Dios, porque el Señor nos sana. Mas sin embargo, un alma próspera es aquella que tiene paz, confianza en Dios, y en todo momento está aceptando la voluntad del Señor. Pues qué recompensas el Señor le trae a su pueblo aquí en Éxodo. Dice: bendeciré su pan. Nunca les faltó el pan, hermano. En esos 11 días que iban a atravesar, que se convirtieron en 40 años por la rebelión, aún así no les faltó. 2, quitará toda enfermedad. Sí, aunque pasemos nosotros enfermedades físicas y quizás moramos por alguna de ellas, la obediencia trae salud espiritual. Número 3, no habrá esterilidad. Dice el verso 26, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Es decir, esto para nosotros, hermanos, habla de fruto. Cuando hay obediencia al Señor, hay fruto. Hay fruto, hay fruto. Cuando hay sumisión, cuando hay sujeción, hay fruto. ¿Qué recompensa trae la obediencia? Número 4, los juicios que Él traerá, los traerá no para su pueblo, sino para sus enemigos. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la. Esta palabra de la en griego significa fuera de, no dentro de. Dice: de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y número 5, ¿qué recompensa trae la obediencia? Tomarán posesión de la tierra. Es decir, al llegar a su destino, ellos por fin tomarían la tierra que tanto añoraban, la tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, nosotros en esta travesía que estamos dando en este mundo, el Señor nos da promesas cuando lleguemos. ¿Qué promesas, hermano? La vida eterna. La vida eterna es algo que ya desde que tuvimos el nuevo nacimiento comenzamos a disfrutar. La seguridad de la vida eterna no la tenemos por nosotros, la tenemos por el Señor. Por el Señor. ¿Qué promesa nos tiene el Señor? Un hombre nuevo. ¿Qué promesa? Enjuagará a Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, no habrá llanto, ni más dolor. Y número 5. En esa travesía que Israel van a comenzar, en ese desierto que ellos van a comenzar a pasar, les pide que se mantengan puros. Porque así es, hermano.
En esta travesía que nosotros tenemos desde que tuvimos el nuevo nacimiento, ya sea que moramos en Cristo, que venga el Señor, Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que está constantemente santificándose. Dice verso 32, y no harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. ¿Qué le está diciendo? Manténganse puros, consagrados. Hermano, yo sé que el Señor a cada uno de nosotros nos deja ver qué nos puede causar un tropiezo. Yo no creo, hermano, que usted vea una cáscara de plátano ahí y dice, yo voy a pasar por ella para caerme. Yo no creo que alguien sea así, ¿no? Que alguien ponga una cáscara de plátano ahí, ay, hágase para allá, hermano, porque quiero pasar para pisar y me quiero caer. Bueno, que dicen que algunos las buscan, ve, y las ponen solos. Pero la realidad, hermano, es que el Señor a todos nos da el discernimiento. Nos enseña, nos muestra, esto te está haciendo tropezar. Esto que haces te está haciendo caer. Esto que haces te está haciendo menguar tu vida, está minando tu vida espiritual. ¿Qué le dice el Señor? Manténganse puros. En tu tierra no habitarán, o sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a tus dioses, porque te será tropiezo. Mantengámonos consagrados. Amén. Póngase de pie, hermano.